Buen día, mi nombre es Loren Juliana Sánchez Cuesta, soy estudiante de la Universidad de Los Llanos del programa de Ingeniería Agronómica. En el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo publicado por Piri, Amezquita, Rao y Singh, que traduce al español la intensidad del disco de labranza y su impacto en las propiedades del suelo, el crecimiento de las plantas de los sistemas agropastoriles en los llanos de Colombia. Para entrar en contexto, vamos a hablar acerca de los suelos característicos de esta zona. Estos suelos son susceptibles a la degradación física, química y biológica, especialmente en condiciones de uso intensivo de maquinaria. El objetivo planteado por este artículo es determinar el impacto de las propiedades físicas y químicas del suelo por la labranza de disco intensiva y cómo afecta el crecimiento de la planta. Los tratamientos que se establecieron fueron 3 tratamientos después de haber encontrado en esta zona 2 años consecutivos de cultivo de arroz de secano. Estos 3 tratamientos fueron de braquiaria, corrotalaria y seam maíz. Estos autores en el artículo mencionan que el uso de la labranza pesada causa la erosión del suelo, la compactación, la reducción de la actividad microbiológica, la calidad de la materia orgánica y el deterioro de las propiedades físicas del suelo. Es por eso que plantean como una estrategia exitosa la integración de los sistemas de cultivo y ganado, generalmente conocidos como sistemas agropastoriles, por lo que se hace necesario conocer más acerca de la interacción de estos sistemas con el uso de la labranza. Recordando los objetivos y analizándolos con más detalle, tenemos que el principal objetivo es determinar el impacto del disco intensivo de labranza. ¿En cuanto a qué? A la física del suelo y las propiedades químicas, a la dinámica del fósforo en el suelo, al crecimiento vegetal y a la adquisición de nutrientes. Es por esto que considero que los objetivos son oportunos en cuanto a que se cumplen en el transcurso de la investigación y en los resultados y son coherentes con el título. En cuanto al análisis estadístico, el software empleado en la investigación se llevó a cabo en el SAS-STAT de 1990. Este software es de pago y se considera de gran importancia ya que lleva muchos años en el mercado y se encuentra en investigaciones importantes. La planificación de la relación F se calcula como la EMT y EMS, donde EMT es el tratamiento cuadrado media y EMS es el cuadrado medio del error. Para la investigación, el error se encuentra en 0,05. En cuanto al diseño experimental, mencionaremos algunos datos importantes de la investigación. El lugar fue la Granja Mata Azul, ubicado en los Llanos Orientales, cerca del municipio de Puerto López, Colombia. La zona cuenta con una precipitación media anual de 2.719 milímetros, una evaporación potencial de 1.623 milímetros y una humedad relativa de 81%. La topografía del terreno es generalmente plana con una pendiente del 5% y el suelo está clasificado como típico isotérmico Caolinita Absolute en el sistema clasificado de los suelos USDA. Para el diseño experimental, el primer paso fue el tratamiento de labranza. Se establecieron 3 parcelas, cada una de 50 por 20 metros, donde, como se mencionó anteriormente, había un cultivo de arroz de secano. Estas 3 parcelas tenían un tratamiento diferente en cuanto a la labranza. La primera, como se observa en la imagen, con 2 pases de labranza por año, la segunda con 4 pases de labranza por año y la tercera con 8 pases de labranza por año. El segundo paso fue la introducción de los siguientes 3 sistemas de cultivo, que como se mencionó anteriormente, fueron la braquiaria, la crotalaria y el maíz. Estos cultivos fueron establecidos dentro de los tratamientos principales que fueron la labranza. Después de eso, se planteó el diseño y las características del diseño fueron parcelas divididas. Los tratamientos se dispusieron en un diseño donde la intensidad de la labranza eran las parcelas principales y los sistemas de cultivo eran las subparcelas, cada una con 4 repeticiones. El tamaño de cada parcela principal fue de 42 por 10 metros y la subparcela fue de 10 por 10 metros, dejando un borde de 6 metros entre parcelas, como se observa en la imagen.
Bien, ahora hablaremos de los resultados. En los resultados relacionamos dos figuras gráficas y dos tablas que resumen los principales resultados o los más relevantes encontrados por estos autores. La primera tabla nos habla acerca de los cambios en la porosidad total y la macroporosidad influenciada por la intensidad de labranza. Los resultados que se observan en el sistema de pasto comparado con la sabana nativa son mejores, pero en general la macroporosidad se ve mejorada en los diferentes sistemas agropastoriles a 0 y 5 centímetros de profundidad en el suelo. El sistema de crotalaria, la macroporosidad se vio afectado significativamente a los 5 o 10 centímetros de profundidad, mientras que a esta misma profundidad el maíz y la braquiaria no se vieron afectados significativamente. En el maíz, los cambios en la macroporosidad se observan cuando se hacen 8 pases por año, con los cambios más relevantes de 0 a 5 centímetros de profundidad y de 10 a 20 centímetros de profundidad. De 10 a 20 centímetros de profundidad, la porosidad total no se vio afectada por la labranza en ninguno de los sistemas. La segunda gráfica nos habla acerca de todo lo relacionado con el fósforo. La cantidad de fósforo biológicamente disponible se concentró generalmente en las capas de 0 a 5 y de 5 a 10 centímetros de profundidad, variando con el sistema de cultivo utilizado. Se obtuvo la mayor cantidad de esta fracción en el sistema de crotalaria, seguido de maíz y luego de braquiaria, que en promedio representan un 19, 13 y 12% respectivamente del fósforo total en la capa que va de 0 a 5 centímetros. A partir de esto se puede observar un comportamiento con tendencia decreciente con el aumento de la profundidad para los tres sistemas en los distintos pases de disco. En cuanto a los números de pases, el efecto del fósforo biológicamente disponible no tuvo mayor efecto entre los 20 y los 40 centímetros de profundidad, con el mismo valor para los tres sistemas. En cuanto al fósforo moderadamente disponible, mostró un comportamiento similar, disminuyendo al aumentar la profundidad. Esta fracción representó el 37, 34 y 30% del fósforo total de crotalaria, maíz y pastos respectivamente. El número de pases tuvo efecto en el fósforo moderadamente disponible en las capas que van de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20 centímetros de profundidad para crotalaria y el maíz. Para el pasto no se observa gran efecto en las capas del suelo. En cuanto al fósforo escasamente disponible, se obtuvo la mayor cantidad de fósforo y en promedio el 46, 51 y 57% del fósforo total para crotalaria, el maíz y los sistemas de pasto respectivamente en todas las capas del suelo. Finalmente, la suma del fósforo orgánico, señalado ahí como sum P sub O, se observa estable a través del perfil con una pequeña disminución en la cantidad del mismo con el aumento de la profundidad del suelo. Los efectos del tratamiento sobre la sumatoria de fósforo orgánico fueron más pronunciados en las capas que va de 0 a 5 y de 5 a 10 centímetros de profundidad del suelo. El sistema de crotalaria obtuvo la mayor cantidad de la sumatoria de fósforo orgánico en los 2 pases por año. El sistema de maíz, al hacer 4 pases por año, disminuyó la cantidad de fósforo a 0 a 5 centímetros de profundidad. Finalmente, la distribución de la sumatoria del fósforo orgánico fue uniforme bajo el sistema de pasto, sin diferencias significativas entre la intensidad de los tratamientos de labranza. Esta tabla nos habla acerca de las características químicas del suelo en diferentes capas de profundidad como influencia de la intensidad de labranza. En cuanto al fósforo, decimos que la cantidad de fósforo disponible disminuyó considerablemente por debajo de la capa del suelo de 5 a 10 centímetros de profundidad en todos los sistemas probados. La cantidad de fósforo es mayor en crotalaria, seguido por el tratamiento del maíz. En cuanto al potasio, se observó la mayor cantidad de potasio intercambiable en el marco del tratamiento del maíz, seguido por el sistema de crotalaria. La mayor parte de potasio fue encontrado en la capa que va de 0 a 5 centímetros en todos los sistemas de cultivo. En cuanto al calcio y al magnesio, caso contrario a lo que ocurre en el potasio cuando se observan las cantidades de calcio y magnesio, pues aunque los mayores resultados se muestran en maíz y crotalaria, el número de pases no afecta significativamente la cantidad de estos elementos.
Finalmente, en el aluminio, la cantidad de aluminio intercambiable es mayor en el sistema de pastos en comparación con los otros dos y no se observa afectado significativamente por el número de pases. Finalmente, esta última tabla relacionada con la acumulación de biomasa y la absorción de nutrientes se puede observar que en los sistemas de pasto 2 pases de disco son suficientes para obtener el mejor rendimiento, en tanto que se observa mayor absorción en términos de nutrientes y la producción de biomasa. Cuando se aumenta en estos 2 pases, se observa que empieza a disminuir estos porcentajes. En el sistema de maíz ocurre lo contrario, pues se observa una mayor producción de biomasa y adquisición de nutrientes a partir de 8 pases de disco. Con el sistema de cultivo de crotalaria se puede decir que tiene una mayor producción de biomasa foliar y adquisición de nutrientes con 4 pases de labranza por año, especialmente en calcio. Dentro de los aspectos importantes de la discusión se rescatan 4. El primero de ellos son los cambios de la macroporosidad. Los cambios resultantes de la macroporosidad afectan el flujo del agua, que a su vez afecta la disponibilidad de nutrientes y por tanto un impacto negativo en la capacidad productiva del suelo. Estos resultados son contrastados con los resultados obtenidos por Roth y sus colaboradores en 1988. El segundo aspecto es la porosidad total. Sugieren que la profundidad de las raíces reales es promovido por la labranza y se limita a solo 10 centímetros de profundidad del suelo. Netfull en 1999 encontró que la microporosidad se ve afectada por las prácticas de labranza y Curmi en 1994 encontró que la compactación no tuvo efecto sobre los poros. El tercer aspecto a evaluar es el tamaño de los poros. Se dice que un alto número de pasadas de grada de discos es susceptible de crear una marcada reducción en el volumen de los poros de suelo y puede afectar la absorción de nutrientes por las plantas. En un experimento de invernadero Mendelez encontraron que el crecimiento del pasto de braquiaria y la absorción de nitrógeno fueron influenciados en gran medida por el tamaño de los agregados del suelo. Finalmente, se habla acerca de los resultados en el maíz. El maíz mostró una mayor producción de biomasa aérea y la adquisición de nutrientes con 8 pases de labranza disco. Este resultado, en especial para el maíz, es inesperado teniendo en cuenta los atributos negativos de la humedad del suelo y la reducción de la compactación en el suelo como consecuencia del aumento de pases, comportamiento que podría atribuirse a una mayor capacidad de enraizamiento que contribuye a una mejor adquisición de nutrientes. Para finalizar, es importante mencionar que cuando se hace este tipo de investigaciones y uno quisiera aplicarlo, se debe tener en cuenta las prácticas de manejo o se debe conocer el historial que tiene el suelo y el cultivo que se va a establecer, debido a que hay una directa relación entre estos dos y son los que nos van a orientar a qué tipo de labranza debe realizarse en la medida que se den los mayores porcentajes de rendimiento y los menores impactos al suelo. Gracias.